El otro día estaba investigando por Reddit hasta que encontré este comentario. Con la gente ya hablando de consolas de nueva generación, no se me ocurre ni un solo juego que haya definido esta generación actual. ¿Hubo alguno? Creo que cada generación de consolas tuvo un juego que marcó tendencia o mostró lo que se podía hacer en esa generación, como la quinta generación con Super Mario 64 en términos de controles. Metal Gear Solid, por ser una de las primeras experiencias en consola que tuve donde la historia era más intricada y menos caricaturesca, comparada con la mayoría de los juegos que no eran RPG en consolas. Se me ocurrían varios juegos en las siguientes generaciones que también marcaron tendencia, para bien o para mal, y definieron hasta dónde podía llegar el hardware. GTA 3, San Andreas, Devil May Cry, Halo, Shadow of the Colossus, Uncharted, Nier Automata y The Witcher 3. No me gustan todos los juegos de esta lista, mientras que otros juegos podían ser mis elecciones personales, pero en general creo que muchos de estos juegos marcaron tendencia o hicieron algún nivel de pulido o potencia que no habíamos visto antes. También seguramente me faltaron algunos juegos que deberían estar en esta lista, sobre todo considerando solo puse 2 juegos de Nintendo y dejé de lado por completo los juegos de PC indie. De todas formas, cuando pienso en esta generación actual, veo muchos remakes y secuelas geniales, ni siquiera secuelas que reinventen el juego como Modern Warfare. En general, salvo algunas actualizaciones gráficas, creo que todavía podría estar jugando la mayoría de estos juegos en la generación actual en mi PlayStation 4 y se habrían sentido como en casa. Desafortunadamente, lo único nuevo que se me ocurre que intentaron impulsar en esta generación fueron los servicios en vivo. Y eso tuvo algunos reveses masivos. Creo que haber visto un fracaso tan grande como Concord, por ejemplo, eso sí que fue algo único. Por otro lado, está algo como Demon's Souls. Supongo que técnicamente su jugabilidad podría haberse aplicado en la PlayStation 2 con peores gráficos, pero fue el tipo de juego que prácticamente inició un género. Estos juegos que iniciaron géneros en el ámbito AAA se han vuelto cada vez menos frecuentes, hasta el punto que creo que la generación actual carece por completo de uno. Probablemente me esté olvidando de al menos un juego importante. De todas formas, se acerca una nueva generación que quizá en 2026-2027, y creo que será aún menos a una nueva generación de lo que ha sido la actual. Dudo que en 2 años obtengamos algo que rompa el molde. No veo cómo la industria AAA se atreverá a explorar nuevos territorios a menos que la realidad virtual se vuelva muy popular de repente. Lo dudo. La única forma en que me imagino que los estudios AAA intenten algo nuevo que si renuncian a la carrera armamentista de gráficos, historia y pulido, hacen juegos más parecidos a los de la época PlayStation 2, pero eso nunca va a pasar, obviamente. Es un sentimiento súper común, lo sé, ahora que ya estamos en 2026 y empezamos a mirar hacia la Next Gen, da la impresión de que esta generación ha sido más a una transición premium que una revolución total. Pero si rascamos un poco la superficie hay un par de nombres en que probablemente queden en los libros de la historia por romper el molde. Este es posiblemente el Skyrim de esta década. Logró algo casi imposible que un género antes considerado de nicho y difícil, los Souls, se volvieran el estándar de la industria. Redefinió cómo se siente explorar un mundo abierto sin que el juego te lleve de la mano con 1000 iconos en el mapa. Si alguien pregunta ¿a qué jugamos en los 2020? Este será el primer nombre. Larian Studios demostró que los jugadores sí tienen hambre de complejidad narrativa, densa y consecuencias reales. Se convirtió en el estándar de oro en lo que debe ser un RPG moderno, humillando un poco a las grandes producciones que se sentían enlatadas o repetitivas. Si hablamos de juegos como servicio, este fue el que dio la lección de la década. En un mar de juegos que intentaban sacarte dinero con pases de batalla aburridos, Helldivers 2 se sintió fresco, caótico y honesto. Definió el concepto de guerra galáctica comunitaria de una forma que nadie ha podido replicar con el mismo éxito. Aunque acaba de salir o estamos en pleno hype de lanzamiento, ya está definiendo la generación simplemente por el salto técnico. Es el juego que finalmente justifica tener una consola de $500.
ese nivel de densidad de NPCs y realismo visual es lo que nos prometió en 2020. Tardó en 6 años en llegar. Hay 3 razones principales que explican ese vacío. La resaca del cross-gen. Estuvimos casi 3 o 4 años recibiendo juegos que también salían para la Play 4 y Xbox One. Eso limitó mucho la ambición técnica de los desarrolladores. Hemos tenido juegazos como el Resident Evil 4, Dead Space o recientemente Resident Evil Requiem y el remake de God of War, pero al ser versiones de algo viejo, no se sienten como hitos originales de esta era. Ahora, un AAA tarda 6 años en hacerse. En la época de Play 2, en 6 años tenías 3 GTA. Ahora con suerte, tienes 1. En conclusión, esta generación no se define por un solo salto al vacío, sino por la refinación extrema a diferencia de los saltos históricos, como pasar del 2D al 3D. Lo que hemos vivido estos años es la desaparición de las barreras técnicas, tiempos de cargas inexistentes, mundos abiertos sin costuras y una fidelidad visual que roza lo cinematográfico. La falta de identidad que percibo se debe a que la industria se vuelve conservadora y lenta. Se prioriza la seguridad, preferir remakes y secuelas antes que las nuevas IPCs. Al jugar casi todo en PC o consolas de la generación anterior perdimos esa sensación de exclusividad que antes marcaba cada ciclo. Al final esta será recordada como la generación de la libertad creativa en los sistemas, donde juegos como Elden Ring o Baldur's Gate 3 demostraron que la inteligencia del jugador importa más que los gráficos, y como el prólogo necesario para lo que vendrá ahora, donde la potencia por fin dejará de ser el cuello de botella.